Hola, ¿qué tal? Muy buen día, niños. Bienvenidos a un sábado más a esto que es tu catequesis virtual. Pues bueno, ese es el segundo sábado ya que tenemos del año. Nos da mucho gusto que sigas aquí, que sigamos con este proceso de catequesis. Para las personas que a lo mejor es la primera vez que ven los temas de catequesis o por el estilo, pues mi nombre es Leonardo Peña y estoy trabajando en este catequesis virtual, así que estaré su catequista por el día de hoy. Y vamos a continuar con el proceso, ¿no? En esta unidad número 2 con el tema 3. Ahora el tema se llama ¿quién y cómo celebramos? Pero ¿celebrar qué? Pues bueno, ya el sábado pasado estábamos mirando qué significado tiene el domingo para nosotros los católicos, qué significado tiene este Día del Señor. Y mirábamos que es el Día del Señor, el Día de la Alegría, el domingo familiar para todos los cristianos, por qué es importante, etcétera, ¿no? ¿Cuál es nuestra primicia principal por la cual el domingo tiene un significado muy grande en nuestra fe? Por si no lo recuerdas, pues te invito a que le pongas pausa a este video y buscas el tema del sábado pasado que se llama ¿por qué celebramos el domingo? Entonces ahí te vas a dar cuenta de todo lo que estoy hablando, ¿no? Porque ese tema va a ser esa continuación. Y pues bueno, vamos a darle esta importancia no al domingo como tal, pero ¿qué pasa dentro del rito del domingo? O más bien, ¿tú te has dado cuenta que pues la misa como tal tiene una secuencia? Siempre hacen, por así decirlo, lo mismo, pero hay ciertas variaciones muy pequeñas, pero el sentido va a ir siempre orientado a recordar el memorial, recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Entonces, ¿en qué consistirá este rito del Día del Señor? Pues bueno, este oficialmente se le conoce como liturgia. La liturgia es el culto oficial que se le da a Dios, oficiado o presidido por un ministro de la iglesia. En este caso, la mayoría de las veces, si no es que casi siempre, son los sacerdotes, personas que están sumamente preparadas para poder dirigir y para poder presidir este culto hacia Dios. Pero ¿por qué un ministro? Pues bueno, los ministros, o más bien el sacerdote, es esa persona que está preparada, que justamente nos lleva a reflexionar desde una forma, desde lo humano hasta lo teológico para poder comprender las lecturas como tal. Es decir, hay un recorrido completo por las lecturas, por lo que se está viviendo y lo que vamos próximo a vivir para comprender todo este misterio de nuestra fe. Por eso es que los sacerdotes, en su mayoría de las veces, siempre los van a ver presidiendo estas liturgias, pero ¿en qué momento reconocemos cuando es liturgia o no? La liturgia, para poder reconocer estos actos o estos momentos litúrgicos, es justamente donde el cuerpo sacramentado de Cristo está presente. Y pues igual, ¿no? Ver a una persona o ver a un ministro dentro de la iglesia, autorizado por la iglesia, que lo está presidiendo. Por ejemplo, las horas santas o los momentos de adoración es un acto litúrgico. La Eucaristía o la Santa Misa por excelencia es la liturgia de las horas o la celebración o liturgia únicamente de la palabra. ¿Por qué digo que en su mayoría de las veces son sacerdotes? Porque también ciertos ministros de la iglesia, como lo son religiosas o religiosos, o laicos comprometidos, son personas que también pueden dirigir estos momentos. Ojo, ellos, el único acto litúrgico que no pueden hacer, el único es la Santa Eucaristía o la Santa Misa. ¿Por qué? Porque es consagrar el vino y el pan. Esa acción litúrgica únicamente lo puede hacer el sacerdote. Todos los demás actos litúrgicos pueden ser presididos por otro ministro que no sea el sacerdote. Y pues bueno, ¿en qué consiste la liturgia o la liturgia cómo está dividida? La vamos a encontrar en dos grandes partes. Primero, ¿quién la celebra? Y después, ¿cómo se celebra? Como te decía, ¿quién la celebra? Pues es este ministro de la iglesia, ya sea sacerdote, religioso, religiosa o laico comprometido. Pero ¿será el único? Pues claro que no. La otra parte que también lleva de quién celebra la liturgia, pues obviamente es el pueblo, es decir, hacia quién va dirigido. Nosotros formamos parte de la liturgia dentro de todo lo que se ha constituido para este culto hacia Dios. Y pues obviamente no por ser el último quiere decir lo menos importante.
quien también celebra y quien está presente dentro de la liturgia, pues es Cristo mismo. Por Cristo nosotros tenemos esta liturgia, por Cristo nosotros podemos llegar a celebrar, a conmemorar, a recordar todos estos pasos que nos llevan a nosotros a estar en comunión, no solamente con el Hijo, sino también con el Padre. Y este segundo momento es cómo se celebra. Pues bueno, no es como que saber, ahora sí, no cuántas partes o en cómo se divide la misa, no. Es más bien todo lo que lleva todo acto litúrgico tiene que contemplar estos 4 aspectos importantes. ¿Cuáles son? El primero son los signos y los símbolos. Sabemos que pues toda la misa está llena de signos y símbolos, que por su propia cuenta un signo o un símbolo nos quiere a nosotros expresar lo que no podemos decir con palabras, es decir, nos lleva a nosotros a recordar un momento en específico para que nosotros podamos empezar a vivirlo. En este caso, los signos y los símbolos están divididos en 3, por los de la creación, los de la vida social y los de la historia de la salvación. Cada uno pues tiene sus diferentes partes, sus diferentes características, ¿no? Pero los que van por la creación, es decir, todo lo que está relacionado a poder ver nosotros el pan, a ver el vino, ver justamente la luz, ver el agua, esos símbolos que vemos comúnmente dentro de la iglesia. La luz como el cirio pascual, el agua como la pila bautismal, pues el pan y el vino justamente cuando se va a consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo. Los que van dentro de la vida social, pues es justamente esto de la fracción del pan, el saludo de la paz, aquello que nos lleva a nosotros a interactuar con los demás, con el pueblo, de interactuar con el ministro y sobre todo de tener esa interacción con Cristo mismo. Y los de la historia de la salvación, hablamos de esos signos que son como el sacrificio mismo que se está viendo, ¿no? Que es de Jesús. Ese es el máximo signo o símbolo que podemos encontrar de la historia de salvación, el sacrificio como tal. El siguiente punto es con palabras. No solamente es signos y símbolos, sino muchas veces esos signos y símbolos van acompañados de palabras, palabras que nos ayudan a nosotros a escuchar a Dios, qué me quiere decir a mí, y una vez escuchado Dios, nosotros haber escuchado a Dios, podemos responderle. Entonces, aquí ya encontramos esta interacción que te decía hace rato. Cómo nosotros podemos escuchar a Dios y nosotros responderle a Dios mediante la liturgia. Entonces, es necesario las palabras para que nosotros podamos expresar más todavía claramente lo que queremos decir hacia Dios. Muchas veces lo encontramos de una manera muy específica en las liturgias, como las homilías, los sermones, las prédicas, como le queremos decir, o las oraciones mismas, son estas parte de las palabras que van dentro de la liturgia. El canto y la música, pues obviamente no, son aquellas que nos invitan y que estimulan parte de la conexión de la liturgia. ¿Por qué? Porque nos ayudan a estimular esta parte de la oración con Dios, de poder entrar en un ambiente de meditación, de reflexión, que un canto nos puede orillar a poder expresar más significativamente lo que le queremos decir a Dios. San Agustín es una frase muy importante: el que canta ora 2 veces. Y él habla acerca sobre esta parte de la acción litúrgica, en cómo el canto es importante y cómo nos lleva a nosotros justamente a poder ofrecer un culto hacia Dios más significativo y más apegado, ahora sí no como que a las directrices o a las líneas que nos ofrece la iglesia. Otro y el último son las imágenes sagradas, porque justamente a nosotros se nos dice que nosotros adoramos imágenes. No, nosotros veneramos las imágenes como tal. ¿Por qué? Porque nos ayudan a recordar esos actos, esas situaciones, ese contexto justamente para poder vivir la liturgia. Nosotros tenemos las imágenes sagradas para recordarnos lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros ahora sí no estamos en esa constante deuda hacia con Dios. De las imágenes sagradas van a hacernos recordar nuestra fe y hacerla totalmente tangible. Ya la fe, por así decirlo, no se dice, ya no se ve la fe. No, la fe se ve representada en esas imágenes que nosotros podemos tener. Es plasmar
mediante el arte nuestra fe. Todo esto lo conocemos como la liturgia. La liturgia tiene como tal esa secuencia y la vamos a encontrar específicamente en un libro muy grande rojo que siempre lo vamos a ver en la misa, o que siempre vamos a ver un librito rojo dentro de cada acción o de cada acto litúrgico, que se llama misal romano o pues también la liturgia de las horas. Este libro contiene en sí toda la liturgia y cómo se tiene que seguir para los ministros y para aquellos autorizados por la iglesia a poder presidir un acto litúrgico. Entonces es importante que nosotros seamos lo más apegados posible a la liturgia. ¿Por qué? Porque esto está pensado justamente a poder vivir de una mejor manera lo que es nuestra fe, de poderlo expresar de una mejor manera. Hay actos y hay acciones que nosotros podemos hacer y cosas que nosotros no podemos hacer. Es importante conocer la liturgia. No se puede amar lo que no se conoce. Hay que amar la Eucaristía. Hay que amar la oración al Santísimo. Hay que amar justamente estas reflexiones y amar las Sagradas Escrituras. Y para poderlo amar hay que conocer la liturgia y vivir la liturgia, porque mediante ella podemos tener una conexión más viva hacia con Dios. Entonces, conocer el misterio de nuestra fe, porque ahí está el misterio de nuestra fe, dentro de la liturgia, en ese momento donde decimos que en ese pedazo de pan, ahí se encuentra Jesús, que en esas escrituras, que en esa Biblia, que en ese gran libro se encuentra aquello que está inspirado por los profetas, aquello que está inspirado por los discípulos, de lo que Dios mismo quiso comunicar a su pueblo. Entonces, vivamos de una mejor manera lo que es la liturgia. Vayamos día con día, domingo tras domingo, ir descubriendo e ir viendo cada paso de la liturgia y vivirla de una mejor manera, vivirla para poderla sentir en nuestro corazón. Y pues bueno, te recuerdo que tienes que hacer actividades de esta semana. Que le envíes las evidencias a tu catequista, ya sea por WhatsApp o por Classroom. Ahí le vas a poder enviar todas las evidencias posibles, las actividades, el tema. También nos puedes seguir en las redes sociales, ya sea por Facebook o por YouTube, como Catequesis Infantil del Auxilio. Pues espero que tengas un excelente fin de semana, que Dios te bendiga y vayamos a conocer aquello que Jesús mismo nos ha dejado. Que Dios te bendiga y hasta el próximo sábado.